Bienvenido a mi pequeño rincón. Hoy quería empezar explicándote una historia que sé que te gustan mucho. Y te voy a hablar de una historia que ocurrió en dos pueblos en los que empezaron a correr dos rumores. En uno de los pueblos se hablaba de que iba a venir una fábrica, un empresario quería montar ahí un negocio y que iba a traer muchísimo trabajo para todo el mundo. Claro, de repente todo el mundo se puso muy emocionado, ¿vale? Empezaron a decir, ostras, qué bien, con esto vamos a poder crear negocios porque, claro, tenemos que dar de comer a toda esta gente que va a venir, vamos a necesitar mecánicos, van a necesitar fontaneros, peluqueros, tiendas de ropa, tiendas de comida. Y todo el mundo se puso muy proactivo, empezó a trabajar porque venía un empresario que nos iba a dar a todos muchísimo trabajo. En el pueblo de al lado empezó a haber un rumor en el que se aproximaba una crisis. Venía una crisis terrible, iba a haber muchísima escasez y todo el mundo empezó a ahorrar, empezó a vender las joyas de los abuelos para tener más dinero, empezó a guardar comida, rollos de papel higiénico. ¿Te suena eso? Em, Empezaron a mirar a sus vecinos como los enemigos, porque en cualquier momento les podían robar algo, porque todo el mundo estaba buscando sobrevivir. ¿Sí? Cuando pasó el tiempo, resultó que uno de los pueblos le llamaron el pueblo de la abundancia, porque había de todo en ese pueblo. Todo el mundo tenía dinero, todo el mundo pues consumía en el restaurante, el tendero se iba al restaurante, el del restaurante le compraba al tendero, el mecánico les arreglaba los coches y también consumía en la peluquería. Todo el mundo trabajaba para todo el mundo. Nunca llegó la empresa, pero no hizo falta. Todos, con su proactividad y creyendo que venía algo positivo, simplemente lo crearon. En el otro pueblo pasó justo lo contrario. En el otro pueblo todo el mundo se quedó sin trabajo. ¿Para qué iban a esforzarse si total iban a perderlo todo? Todo el mundo vivía con escasez, hasta estaban más delgados, demacrados, tristes y siempre con muchísimo miedo, porque solo buscaban sobrevivir. A eso se le llaman profecías autocumplidas. Y esto que te estoy explicando ha pasado siempre. Y por desgracia o por fortuna, dependiendo de las políticas que se utilicen en uno o en otro, seguirá pasando. Es muy importante el tener un cerebro proactivo y no reactivo, porque lo que crees es lo que creas y eso no es solo una teoría del New Age. Cuando piensas en positivo, tu, tus hormonas, tu cuerpo, empieza a generar dopamina, empieza a generar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. ¿Y qué hace? Pues hace una de las cosas que tiene es que empiezas a tener la mente mucho más clara y mucho más proactiva. Y empiezas a tener una creatividad que busca soluciones ante cualquier problema que pueda venir. Y lo haces con alegría. Pero si estás siempre reactivo, si estás siempre enfadado, si estás siempre con miedo, tu cerebro empieza a generar cortisol y ese cortisol lo que hace es generarte estrés y el estrés lo que hace es que no pienses con claridad. Eso sería un factor a valorar, sobre todo cuando ves las noticias, por ejemplo. Pero vamos a ir más allá, ni siquiera es lo que tú creas que va a pasar, sino las expectativas incluso que tienen de ti. Por ejemplo, se hizo un experimento en un colegio en el que les dijeron a los profesores, cosa que era mentira, que les habían hecho un test a los alumnos y habían separado los grupos en dos clases. Los que habían superado con una media muy alta, muy alta, muy alta el coeficiente intelectual y les dijeron que eran auténticos genios, y otro grupo en el que decían que habían sacado una nota muy mediocre y que eran personas que no tenían coeficiente para hacer grandes cosas con su vida. Los profesores empezaron a trabajar con las instrucciones que tenían. Los profesores que empezaron a trabajar con los alumnos, entre comillas, superdotados, que, te recuerdo, eran con una media absolutamente normal, empezaron a decirles lo maravillosos que eran, lo buenos que eran, que tenían que esforzarse más, les ponían retos, jugaban con ellos, les ponían metas creativas, pero fuertes,
y a los otros simplemente les daban los deberes y los dejaban un poco de lado porque eran personas que no iban a conseguir nunca nada. Era la perspectiva que tenían los profesores. Cuando acabó el curso, ¿adivinas lo que pasó? Exactamente eso. En los exámenes, los alumnos a los que les habían dicho que eran auténticos genios sacaron las mejores notas, mientras que los otros sacaron unas notas muy mediocres. Es curioso. Es curioso cómo un profesor o cómo una sociedad puede influir tanto, ¿verdad? A eso se le llama el efecto Pigmalión. Las expectativas que tengan de ti, cómo te motiven y cómo te vean, también va a influir. Nosotros como sociedad tenemos una gran responsabilidad en todo esto, porque resulta que los de arriba, como les llamamos, no me gusta nada llamarle los de arriba, pero a los de arriba les va muy bien que tengamos malas noticias. Fíjate que en la televisión siempre nos hablan de que va a venir una gran guerra, una gran crisis, una gran pandemia, un terremoto, un tsunami, un meteorito. Siempre vivimos con la espada de Damocles en nuestras cabezas. Claro, si tú estás todo el día viendo este tipo de cosas, al final acabas viviendo en el pueblo de la escasez, en ese pueblo donde la gente con tanto miedo solamente ahorra, solamente está pendiente de sí mismo, y donde ve como un enemigo a su vecino, donde no hay futuro, donde no hay esperanza y se vuelve absolutamente reactivo. Yo no te estoy diciendo en ningún caso que dejes de ver las noticias, ni de escuchar programas en los que hablen de actualidad, por supuesto. Lo que sí que te digo es que pongas un límite en eso, que te pongas a dieta de malas noticias, porque eso influye. Influye en tu forma de pensar y sobre todo en el miedo o en la pasión que tengas ante la vida. Porque sí, es verdad, es muy posible que vengan cosas que sean malas. Sí, puede pasar. Pero si tú estás esperando que lleguen esas cosas malas desde el miedo, no vas a tomar buenas decisiones cuando lleguen esas cosas. Si es que llegan, ¿de acuerdo? Que tampoco lo sabemos. Si lo miras desde la oportunidad, en lugar que desde la crisis, desde la escasez, vas a poder conseguir muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a estar preparado para la proactividad, porque tú eres capaz de mucho más de lo que te están diciendo los demás. Si durante todo el día te estuvieran diciendo, oye, que tu país está prosperando de verdad, no porque quieran ganar unas votaciones, sino de verdad. Es que mira, es que están viniendo un montón de empresas, es que se va a crear un montón de trabajo, es que se va a fomentar la educación, es que han descubierto la cura contra un montón de enfermedades, es que hay muchísimas más opciones, es que ahora para las personas que quieran crear algo les vamos a facilitar las cosas. Si todo el día estuviéramos escuchando esto, seríamos mucho más proactivos. Ese mundo todavía no ha llegado. Estamos en un mundo donde quieren que estemos en el pueblo de la escasez. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, la nuestra, es ponernos a dieta de malas noticias. Te repito, no para no ver la realidad, sino para que no nos afecte. Una cosa es mirar los titulares, mirar las noticias, pero no enfadarte porque haya un nuevo corrupto en el gobierno o porque Trump haya hecho no sé qué con Putin. No, no vivirlo con miedo, sino como algo que yo eso concretamente, no lo voy a poder controlar, pero voy a ver lo que sí que puedo controlar y voy a ver qué es lo que tengo a mi alrededor, que sí que son buenas noticias. Y la buena noticia es que me tengo a mí. La buena noticia es que estoy rodeada de personas, no yo, tú también, de personas que son buena gente. Acuérdate qué pasó durante la Dana, que fue terrible, ¿vale? Murieron personas, se arrasaron negocios, todo fue un horror. Pero, ¿cuántas personas fueron allí a ayudar? ¿Sí?
Tú puedes quedarte con la película de lo malos que fueron los políticos, que lo fueron. Puedes quedarte con la copla de las malas políticas que se hicieron, de que no han hecho nada para ayudarles. Puedes quedarte con todo esto. Puedes quedarte con que hubo un montón de personas, y conozco a varias, que vinieron desde Asturias, se fueron hasta allí, y que todos recogíamos ropa y comida para poder llevarla para allí, y que había un montón de gente que estaba con las palas cruzando los puentes para llegar a los pueblos y ayudar. Y te puedes quedar con eso. Te puedes quedar con todos los youtubers y periodistas que fueron a contar la verdad de las cosas. Puedes quedarte con que la mayoría de nosotros somos buena gente y somos proactivos. Te puedes quedar con eso. Te puedes quedar con que a lo largo de la historia siempre han pasado cosas, pero siempre hemos sobrevivido. La buena noticia es que tú eres perfecto. Y seguramente si tuvieras un profesor al lado que te estuviera diciendo lo perfecto y maravilloso que eres y el gran potencial que tienes, probablemente harías mucho más de lo que estás haciendo ahora. A falta de profesor, te tienes a ti. Te tienes a ti para cuidarte, para decirte lo válido que eres, para quererte y para proporcionarte la alimentación emocional necesaria cada día en la que generes esas endorfinas y esas dopaminas que te hacen pensar con la mente clara, para que cuando no pase nada estés perfectamente bien y cuando lleguen esas cosas negativas tengas la mente clara para conseguir encontrar la solución a cualquier problema que te puedas encontrar. Que no te quedes paralizado, que sepas lo que tienes que hacer. Esa es la mejor de las opciones. Ponerte a dieta de malas noticias. Vivirlas y verlas como un observador, sin juicio. Y no esperar que vengan cosas malas, esperar que vengan cosas buenas, porque incluso de lo más negativo, como pasó con la Dana, hay una lectura positiva. Y esa es quizás la mejor manera de vivir en ese pueblo de la abundancia, donde seguramente también hubo momentos de riesgo, momentos de esfuerzo, momentos de cansancio, por supuesto, pero la actitud era que todo iba a salir bien. Y te prometo que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque una historia no se acaba hasta que no acaba bien. Si algo no está bien, es simplemente porque el cuento no ha terminado. ¿De acuerdo? Así que no permitas que nada externo te haga convertirte en la persona que no eres. Y busca la forma siempre de estar en positivo. ¿Sí? Pues esta es mi reflexión de hoy. Estoy segura de que te tomarás un café enorme contigo. Pensarás en eso. Te pondrás una comedia esta noche. A lo mejor miras los titulares desde una perspectiva mucho más de observador, y simplemente te darás cuenta de que la vida es una aventura maravillosa y que a veces lo que consideramos malo solo son retos, retos para demostrarnos lo perfectos y maravillosos que somos y lo capaces que somos de hacer tantísimas y tantísimas cosas. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, café y cuídate mucho. Un beso fuerte. Hasta la semana que viene. Chao.